Ok, ahora sí, arrancando con el ejercicio, mira, aquí vemos que hay 3 mallas. 1, 2, 3. Tenemos una y 2 fuentes de poder, en la malla 1 y en la malla 3. Ya que aquí la corriente fluye de negativo a positivo, siempre se dibuja de esta manera. El flujo de corriente, tiki, tiki, tiki. ¿Ok? Se nos estipula que todas las resistencias son iguales a 1 kilo ohmio. Entonces, vamos a empezar a hacer las ecuaciones. Recordando la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje va a ser igual a la intensidad de corriente por la resistencia, aplicamos esta misma ecuación para este caso. Entonces, para la malla 1 tenemos un voltaje de 12, lo escribimos, 12 voltios. Tenemos 1, 2 resistencias. Entonces, aquí escribimos I1 por R1 más I1 por R2. Pero la resistencia 2, porque está en medio entre la malla 1 y la malla 2, se comparte. Entonces, para este caso es necesario restar la corriente, ya que como la corriente fluye de esta manera y acá de esta manera, en un punto se van a encontrar. Entonces vamos a restarlas. Menos I2, que es la intensidad de corriente de la malla 2, por R2. Esa sería la primera ecuación. Así estaría escrita. La segunda, ya aquí tenemos la segunda malla, que tiene 1, 2, 3, 4 resistencias, pero no tiene ninguna fuente de poder o voltaje. Entonces vamos a escribir voltaje 0, ya que no la hay. 0 voltios van a ser iguales a tenemos R2, R3, R4 y R5, y la corriente es 2. Entonces I2 por R2 más I2 por R3 más I2 por R4 más I2 por R5. Sin embargo, aquí hay dos corrientes, dos resistencias que se comparten, que serían R2 con la malla 1 y R5 con la malla 3. Entonces le restamos I1 por R2 menos I3 por R5. I3 por R5. Así quedaría la segunda ecuación. Ahora con la tercera. Aquí tenemos 1, 2, 3 resistencias y tenemos una fuente de poder. En este caso, como el flujo de la corriente es aquí igual de negativo a positivo, no se contrapone, vamos a suponer que este 12 voltios es positivo. Entonces escribimos 12 voltios son iguales a I3 por R5, R6 y R7. Entonces I3 por R5 más I3 por R6 más I3 por R7. Sin embargo, R5 se comparte también con la malla 2. Entonces lo restamos simplemente. Menos I2 por R5. Así sencillamente. Para poder acoplar esta ecuación y aplicar los métodos de Cramer de álgebra lineal, vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a ignorar los valores como voltaje y simplemente escribimos para la primera ecuación 12 va a ser igual. Ya sabemos que la resistencia vale 1. Entonces en este caso sería I1 más I1. Entonces ya sabemos que la suma de I1 e I1 va a ser 2. I1, 2 veces I1. Menos I2 R2. Entonces menos I2
porque ya sabemos que todas las R son iguales a 1, entonces vamos a ignorar. Y en este caso, como no tenemos I3, lo escribimos de la siguiente manera. 0 y 3. Esto para que más adelante se pueda realizar el método de Cramer y las matrices. Entonces lo escribimos así, 0 y 3. Ahora, continuando con la siguiente. 0 va a ser igual a I2 más I2 más I2 más I2. 4 veces I2, ya que recordemos que todas las R's en este caso van a ser iguales a 1. Entonces, 4 y 2 positivo menos I1R2 lo escribimos aquí de primero, ya para poder tenerlo aquí emparejado con este que quede I1, I1, I2, I2, I3, I3. Entonces menos, aquí tenemos I1R2, entonces escribo menos I1. Aquí más, para que se sepa que es positivo. Y menos I3R5, entonces menos I3. Repito que todas las R's van en 1, entonces por eso no las tenemos en cuenta. En este caso sí se suman. Aquí ya no habría la necesidad de poner un 0 y 3, o un 0 y 1, un 0 y 2, porque ya tenemos I1, I2 y I3. Entonces simplemente lo dejamos expresado de esa forma. Aquí con la siguiente ecuación, 12 voltios, entonces 12 va a ser igual a I3 por R5, vamos a escribirlo por acá, I3 por R5 más I3 por R6 más I3 por R7. Entonces sería más 3 y 3. También nos dice que es menos I2 por R5. Lo escribimos aquí de segunda. Menos I2. Ya sabemos que es 1. Y como no tenemos un I1, lo escribimos de la siguiente forma. 0 y 1. Fácil. Así quedarían las ecuaciones finalmente para poder aplicar el método de Cramer. El paso siguiente es simplemente hacer las tablas. 12, 0, 12. Va a ser igual a 2 menos 1 y 0, menos 1, 4 y menos 1, 0, menos 1 y 3. Y de ahí empezar a aplicar el método de Cramer.